Bienvenidos sean ya a la edición número 81 de la legislativa, que como siempre encabeza nuestro amigo, el diputado federal del grupo parlamentario de Morena, el doctor Ulises Mejía. El día de hoy, pues como siempre, tratará temas legislativos de esta última semana, iniciativas aprobadas, otros temas discutidos y lo que viene también para esta semana que inicia el día de hoy. Además, pues de contar efectivamente con la participación que tuvo en la Convención Zacatecana respecto al segundo piso de la Cuarta Transformación, que se celebró el día sábado en el municipio de Fresnillo, donde el diputado pues fue invitado distinguido desde luego, y tuvo una participación importante. Además de comentarles que ya llega este fin de semana a 390 asambleas informativas, las últimas desarrolladas aquí en Zacatecas Capital, en el municipio de Zacatecas, Río Grande, Juan Aldama, Pánfilo Natera, Fresnillo, Metagrande, Pinos, Miguel Auza, por mencionar los municipios donde estuvo presente esta última semana, estos últimos días, llegando ya, como dije, al número de 390 asambleas informativas, donde desarrolla pues toda esta información de manera directa con los ciudadanos, incluso a nivel comunidad en muchas de ellas, para darles pues de primera mano la información que un legislador federal realiza pues día a día en la Cámara de Diputados y también en territorio. Entonces, pues sobre esto versará esta conferencia de prensa, además de también convocarlos el día de hoy a las 6 de la tarde en el foyer del Teatro Fernando Calderón a un foro sobre el tema del agua, llamado Política del Agua, donde nuestro diputado federal Ulises Mejía fungirá como moderador. Entonces, pues invitarlos a ello, a esa actividad donde pues vendrán expertos a nivel nacional a comentar temas pues de un asunto tan importante para nuestro estado y para todo el país, ¿no? Entonces, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por darle difusión a esta información. Su servidor Diego Girón para la conducción de esta conferencia de prensa, dándole la palabra ahora al diputado Ulises Mejía para comenzar formalmente esta legislativa número 81. Muchas gracias, estimado Diego. Pues muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecerles que a pesar de la múltiple solicitudes de ruedas de prensa en diferentes instituciones, están aquí algunos de ustedes que me sigan por las plataformas virtuales, a más y a más compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Efectivamente, el día de hoy queremos platicar con ustedes primero sobre un foro que vamos a tener en un par de horas. El día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro Fernando Calderón, en el área del foyer, vamos a tener algunos expertos que vendrán del estado de Hidalgo a platicarnos sobre qué están haciendo allá, las prácticas de éxito que se están implementando en aquel estado. Por ejemplo, me tocó estar allá en un recorrido, conocer de primera mano el C5 hídrico. Es decir, ellos ya están mediante un centro de monitoreo, el uso de inteligencia artificial, el uso de tecnología, están monitoreando en tiempo real desde la presión de las tuberías de agua potable para el consumo humano hasta las posibles fugas, el huachicoleo del agua, el robo de equipamiento de los pozos, entre otras cosas más que nos van a venir a compartir a partir de las 6 de la tarde. El día de hoy es una invitación abierta para todas y todos, sería en el foyer del Teatro Calderón en punto de las 6 de la tarde hoy lunes. Se trabajará de manera conjunta también con una doctora experta en la materia también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la doctora Rebeca Rodríguez, que estará puntualizando desde un enfoque local, desde un enfoque zacatecano, también cómo podemos engarzarnos con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en lo que ella ha denominado el plan hídrico, pero necesitamos nosotros también plantear nuestro propio esfuerzo desde Zacatecas. Entonces, todos invitados a este foro, que es gratuito, es entrada libre, a partir de las 6 de la tarde, ahí en el Teatro Calderón, en el área del foyer de ese teatro tan emblemático que tenemos aquí en la capital de Zacatecas. En otro tema, también es retroalimentarnos sobre la convención. Yo fui uno de los oradores, me invitaron a participar en esta convención zacatecana, donde tenemos que visibilizar y potencializar algunas de las bondades que tienen los estados. En el caso de Zacatecas, pues se celebró en
en el Museo Contemporáneo de la Ágora, allí en Fresnillo, donde tuve la oportunidad de platicar con diferentes actores políticos, académicos, empresariales, sociales, sobre qué bondades, qué oportunidades se le pueden ver a Zacatecas en un terreno institucional, en un terreno pues sin duda de mi trabajo legislativo, que es lo que he estado yo visibilizando, generando, primero con una iniciativa de ley a diferentes leyes generales como reformas o adaptaciones, y otra tiene que ver con el tema de potencializar las vocaciones. Ahí platicamos sobre el tema de infraestructura, que es importantísimo que Zacatecas se pueda anclar a estos pueblos de desarrollo con mejores carreteras, con mejores vías de comunicación. Yo formo parte de un grupo multidisciplinario de académicos, investigadores, tanto de la Universidad Autónoma de Zacatecas como del TEC de Monterrey, Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Durango, entre otras universidades públicas y privadas, que me han ayudado a generar de la mano de la gente con esas asambleas 15 iniciativas de ley. Pero también hemos visibilizado algunas potencialidades que podemos acercar al gobierno de México para que nuestro estado también sea incluido de manera muy puntual en esta inversión público y privada que se puede hacer en las regiones de Zacatecas. Y ahí toqué el tema de infraestructura, donde planteaba que se pudiese continuar con el proyecto para la construcción de la autopista de Fresnillo a Durango, una conexión pues sin duda muy necesaria. Se lleva la autopista solamente hasta Fresnillo, pero la idea es continuarla hasta el estado de Durango, porque la parte de Durango ya la tiene, sería hasta los límites de Durango, pasando por supuesto por municipios como Sombrerete, entre otros, ¿no? También visibilizar una vía rápida en nuestros proyectos para presentárselas a la doctora Claudia Sheinbaum, una vía rápida al estado de Nayarit, que lo podemos conectar por Fresnillo vía Valparaíso. Quizá no una autopista, pero puede ser una supercarretera, esas carreteras con acotamiento o llamadas vía rápida que podemos implementar. Lo mismo lo comenté sobre el tema de la autopista de Zacatecas a Aguascalientes, algo que ya es muy necesario. La que tenemos es una pues supercarretera, una carretera con acotamiento, pero es importante que estos proyectos vayan ingresándose en estos sistemas, en estas carteras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaría potencializando con la inversión pública y privada. Pero no solamente esas, también se habló sobre las vías rápidas, supercarreteras, tanto por el cañón de Juchipila, Jalpa Juchipila, hacia Guadalajara, como por el cañón de Tlaltenango. Son estas vías que, si bien ya tenemos un avance en Villanueva y en Jerez hasta Tepetongo, podemos plantear que esto continúe hasta el estado de Jalisco. Y algo que poco se dice, y creo que es muy elemental, tenemos una ubicación geográfica extraordinaria, estratégica, y sobre todo en la parte norte o parte del semicierto norte de este estado, que lo incluyen los municipios de Mazapil, Concha del Oro, El Salvador. Toda esta zona también se puede comunicar con prácticamente 3 estados de manera muy estratégica. Yo lo comenté en mi intervención, el por qué no presentarle un proyecto a la presidenta Claudia, donde podamos conectar, por ejemplo, el municipio de El Salvador, vía la ruta de Matehuala, podrías llegar a San Luis Potosí. Y por ende, pues ya esos estados están conectados con Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y llegando ya a Tamaulipas, pues tienes el puerto de Altamira. Sí, te podrás conectar con un puerto. Zacatecas puede aspirar a conectarse con un puerto. Lo mismo con pues otra latitud como es el estado de Nayarit. Pero en ese mismo punto que comento, la vía del semicierto norte, también lo visibilicé en mi intervención, se puede encontrar un camino mejorado, una ruta rápida desde el municipio de Mazapil hacia Nieves. Ahí puedes subir a Cuencamé, y de Cuencamé ya tendrías Torreón y tendrías Durango. Otra vía también muy importante. Imagínense la ubicación geográfica que tiene Zacatecas, conectado con Coahuila, con Nuevo León, puedes conectarte con San Luis Potosí, te puedes conectar mediante estas vías que se están planteando, tienes la conectividad con Aguascalientes, puedes explorar la conectividad con Nayarit y inclusive explorar la conectividad con el estado de Tamaulipas. Entonces, esos son los proyectos que tenemos que hacérselos llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum. También hablé sobre
un proyecto de electromovilidad. Aquí lo comenté en algunas otras ruedas de prensa, apostarle a la electromovilidad con acciones muy puntuales que han sido exitosas en otros estados de la República, ni siquiera en otros países. Veamos, por ejemplo, Iztapalapa con este cablebús, cómo se ha conectado diferentes zonas de la ciudad, inclusive en Ecatepec, en el Estado de México, tienen este servicio aéreo de transporte público. Hay que aprovechar la topografía accidentada que tiene Zacatecas para poder, pues, instalar ese tipo de transporte visionario que Zacatecas puede alcanzarlo sin lugar a dudas, ¿no? Son los proyectos que tenemos que plantearle en estos polos de desarrollo a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo funcionaría? Lo dije inclusive en la radio en la mañana, pues conectar por el siglo XXI, que es esta área universitaria, con Villas de Guadalupe mediante 17 pilotes, que son estas torres, que son estos pilares donde van soportando el cableado y las canastillas, haciendo tendidos hacia la Lázaro Cárdenas, hacia Colinas del Padre, hacia el Ayuntamiento, hacia el Alma Obrera y, por qué no, hacia nuestro centro histórico, donde se dio el primer cable, el primer teleférico del país. Entonces, son acciones que si las visibilizamos, que si las operamos entre todos, con altura de mira, con esa pluralidad, pues se pueden visibilizar por el gobierno de México, para que esas acciones que se están viendo en otros estados también aquí puedan verse. Pero deben ser ancladas, como lo he dicho, mediante el método científico de la investigación, deben ser ancladas en proyectos que sean técnica, financiera y socialmente viables. Hablamos sobre la agricultura, pasar ya a la agroindustria, que Zacatecas se pueda convertir en un hub agroindustrial, aprovechando pues la capacidad de producción que tenemos, no solamente en frijol, que somos líder nacional, sino también en chile, en ajo, en cebolla, en apio, en nopal, en tuna, en guayaba, en agave, en miel, en lechuga, en limón persa, manzana, durazno, y eso es solamente lo agrícola, pero si lo metemos lo pecuario, para toda la zona de Valparaíso, Escobedo, una gran ganadería que con ello podemos inclusive potencializar sus derivados como pues la carne, la leche y los quesos, que también son muy reconocidos. Esta parte debemos de visibilizarla, aprovechar que la presidenta está haciendo estas giras, aprovechar que está reuniendo a los empresarios para que le metan el recurso privado mezclado con el público mediante estas inversiones sin precedentes, pero sobre proyectos de esta naturaleza, generar esta agroindustria, este polo de desarrollo agroindustrial, invertir, ¿por qué no pensar en traer un recinto fiscalizado, un puerto interior, una aduana interior para facilitar los trámites de exportación? Todo eso nos ayudaría a ampliar los canales de comercialización, atraer empresas como Herdes, como La Costeña, Frijoles Gallo. Todas estas son ideas que sin duda pueden partir de sueños, pero se pueden convertir en realidades, como Aguascalientes convirtió en la realidad de convertirse en un polo automotriz. Hay un antes y un después con analizar. Lo mismo San Luis Potosí, lo mismo Durango, ya no se diga Jalisco, Nuevo León y Coahuila, que tienen sus propias potencialidades. Aquí generamos pues índices de radiación solar muy similares, lo he dicho, a Puerto Peñasco, Sonora, donde está por terminar el tercer parque fotovoltaico más grande del planeta. Después de Emiratos Árabes y China, México va a tener el tercer parque más grande del mundo. Y los índices de radiación solar en esa zona de Puerto Peñasco son muy similares a los que tiene, insisto, la parte del semicierto norte, que es el Mazapil. Ahí debería estarse proponiendo un parque fotovoltaico, aprovechando la ubicación geográfica para que se proponga en ese lado, en ese parque fotovoltaico, de manera contigua, un corredor industrial, donde pueda ser inclusive un hub minero a las mineras que están ahí prácticamente a metros de distancia. Esas son las visiones que tenemos que llevar a la presidenta. Y estas asambleas, que sin duda pues son informativas, son institucionales, son republicanas, pues visibilizan el cómo sí podemos regresar la grandeza de Zacatecas en diferentes sectores. Se ha hablado de las comunicaciones, se ha hablado de la electromovilidad, del tema agropecuario, pero también aquí lo comenté y aprovecho que está el maestro Cortés Navia, que conoce el tema del deporte. Lo abordamos inclusive con deportistas de alto rendimiento, con entrenadores físicos
que Zacatecas se convierta en el epicentro deportivo a nivel nacional y, por qué no, internacional. Tiene todo. ¿Qué es lo que tiene Zacatecas? Aparte de la ubicación geográfica, pues un cielo limpio, no tan contaminado como otros lugares donde pudiesen decir que son espacios de alto rendimiento deportivo, pero algo muy importante que no tienen otras regiones que sí tenemos nosotros, que es la altitud. Tenemos municipios como Betagrande que alcanzan los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues el que es deportista sabe que a esos niveles se le dificulta pues obviamente la oxigenación y empieza a producir una proteína que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Entonces se llena más de hemoglobina y el día de mañana, cuando baja a otra altitud, pues se va a oxigenar mucho más rápido y por ende su cuerpo, su estado físico es más competitivo, es inclusive potencial a convertirse en alto rendimiento. Entonces aquí es importante generar la acción para tener la Universidad del Deporte, un centro de alto rendimiento y, algo muy importante, las villas deportivas, para que todas estas ideas sean inclusive hasta autofinanciables. Con las villas deportivas, como lo hace allá el campamento de San Luis Potosí, como lo hacen esos lugares en el Estado de México, en el Nevado de Toluca, donde hay lugares de centros de alto rendimiento, no con tantas potencialidades como tenemos nosotros, pues se autofinancian con el arrendamiento de las instalaciones a comunidades extranjeras, sobre todo alemanas, europeas, sudamericanas, asiáticas. Por ello, incluir este tipo de acciones visionarias al proyecto que está desarrollando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien le faltan todavía 5 años, no debe de estar Zacatecas exento de estos proyectos. Apostarle a la tecnología, apostarle a las energías renovables, apostarle a tu ubicación geográfica, apostarle a las comunicaciones, apostarle a la agricultura, a la agroindustria, apostarle al mercado nostalgia. Somos un estado binacional, hay otros Zacatecas en Estados Unidos, apostarle al deporte, a la cultura, al turismo. Eso es lo que yo quise dar a entender y quise exponer en esa asamblea. Estamos trabajando estos proyectos, estas ideas de manera muy puntual con un grupo de académicos, muchos de ellos ya inclusive perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores, son investigadores nivel SNI, donde nos ayudan a que estas ideas pues agarren forma, primero como iniciativas, porque ahorita soy diputado federal y mi responsabilidad es legislar, pero también mi responsabilidad es visibilizar qué es lo que se puede detonar en el Estado y cómo podemos acompañarlo. Si no se presentan proyectos de esta naturaleza, no significa que no haya o que no existan esas ideas. Y es lo que queremos hacer, que se pueda visibilizar, para que tarde o temprano estas acciones que pueden sonar como sueños se conviertan en realidades, y más temprano que tarde. ¿Se puede? Claro que se puede. Yo lo decía, pues en un sexenio se construyeron 2 autopistas, la autopista hacia Saltillo y la autopista hacia San Luis Potosí, en los mismos 6 años, aunado a la de Jerez, aunado a la de Villanueva, aunado a un centro de convenciones, un hospital general, una ciudad gobierno. Hubo otros gobiernos donde se construyeron muchas presas. Hoy en día tenemos parada prácticamente el proyecto de la presa de Milpillas, que inclusive ya está respaldado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asignado 9,000 millones de pesos, pero no es la única presa que tenemos que potencializar. Se requiere la construcción de más presas, la rehabilitación de más de 65 presas que tiene el Estado, con acciones de desasolve, de mejores acciones de contención, captación de agua pluvial mediante la construcción de huertos comunitarios, invertirle a la tecnificación del campo. Es decir, soluciones para los problemas existen. Dinero no puede ser limitante porque está la banca de desarrollo, están los proyectos que se pueden generar público y privado, y algo muy importante, pues la gestión con tus municipios, con el Estado y por supuesto con la Federación. De eso hablamos, pero bueno, vamos a hacer entrega en su momento. Estamos trabajando pues estas visiones para pues, apoyarle al Estado, apoyarle a los municipios, apoyarle a la Presidencia de México en visibilizar estas bondades, estas vocaciones que tenemos por excelencia en el Estado de Zacatecas, tropicalizadas por sus regiones mediante estos 5 nodos de desarrollo económico-social, que ya lo tenemos muy claro y muy profundizado. Pero bueno, ese es otro punto que yo quería tocar. Y finalmente, bueno, pues decirles que ya esta semana lo más seguro es que termine el periodo, nos vamos de receso, entrará
la permanente, que inicia en el mes de mayo hasta finales de agosto. Entonces sería ya el regreso del periodo ordinario hasta el mes de septiembre. Eso no significa que pues no estemos legislando, está la permanente, yo estaré acudiendo pues a seguir pues retroalimentando con iniciativas, estar atento de las senadoras y los senadores que estarán, y diputados y diputadas que estarán en la comisión que se puedan generar entre estas cámaras, y también en la permanente que se va a instalar prácticamente ya en unos días más, y acá pues en territorio, legislando, recogiendo pues las dudas, las inquietudes, informando sobre el trabajo del Congreso de la Unión, escuchando a la ciudadanía sobre algunos planteamientos, acompañamientos, gestiones. Pues es una responsabilidad del diputado el acompañar en gestiones, en darle pues ese tipo de facilidades para aperturar algunas puertas, ya sean federales o estatales o municipales, para que puedan pues obviamente alcanzar sus gestiones de manera muy positiva, o acceder a los programas sociales existentes o algún otro apoyo, o en este caso los proyectos que estamos presentando, ¿no? Entonces, parte de lo que yo quería comentarles, y bueno, pues ya para finalizar, pues pasar el uso de la voz a las compañeras y a los compañeros de medios de comunicación. Si tienen alguna pregunta, algún planteamiento, con todo gusto los atendemos y damos respuesta. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Adelante. Buen día, diputado. Pues sin duda estas alternativas o estas propuestas en materia de conectividad, en materia de detonar lo que Zacatecas produce a otros niveles, pues suena muy bonito, ¿no? Y suena realizable, pero ¿qué sucede cuando no hay como esta comunicación o esta comunión, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, considerando que no es nuevo y no es no es desconocido pues el hecho de que el gobernador luego no atiende este tipo de propuestas? Si bien se pueden llevar hasta la presidenta de México, pues qué bueno, porque si hay interés, pues de ahí pueden bajar las instrucciones. Pero esta no colaboración no le daría en la torre a todas estas propuestas que sin duda serían en beneficio de Zacatecas. Bueno, yo siempre parto del tema optimista. Yo creo que mi responsabilidad hasta donde llega es visibilizar. Quizá no sé si se vea o no se vea por algunas instituciones, pero yo en función de mis recorridos, pues la gente me lo dice: oye Ulises, ¿por qué no? Inclusive esa vía de Mazapil a Cuencamé, ni siquiera la tenía yo en la mente, la veo en el mapa obviamente, pero ya cuando me dice la gente de Mazapil: oye Ulises, es que por aquí podemos llegar sin tema en la carretera que tenemos, que si la amplían, la mejoran, pues a Nieves, y de Nieves ya te subes hacia Cuencamé, de Cuencamé ya decides irte o hacia Durango o hacia Torreón. Imagínate ahí una supercarretera, una carretera de ida y vuelta, pero con acotamiento, con ampliación, pues estarías pues en un trayecto muy corto a esos estados, ¿no? Sobre todo el estado de Durango y el estado de pues Coahuila, la laguna, la zona lagunera, ¿no? Que conecta ya con Nuevo León, que conecta ya con Saltillo y que conectas con Estados Unidos. Lo que podrás generar en esa ruta, en el tema de seguridad, de comercio, de revivir los municipios. Pues Cañista está desapareciendo a la par de las vías que se están perdiendo, que se las están llevando, ¿no? Eso también hay que pues perseguirlo, porque son delitos que se están cometiendo y no se puede hacer pues omiso quienes son autoridades en competencia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente llamar siempre a la unidad. Yo creo que si la presidenta está haciendo sus ejercicios de escuchar a los académicos, a los empresarios, a los políticos de todos los colores, en cada uno de los estados, pues tenemos que alzar la voz, tenemos que visibilizarlo. Si no hay capacidad para armar proyectos, pues hay que anclarnos con la academia. Ahí está la palabra gobernanza. La gobernanza es cuando participa la hélice de la academia en la toma de decisiones y en la formulación de política pública. Muchas de las iniciativas pues no han surgido de mi cabeza, han surgido inclusive de investigadores como el compañero el doctor Miguel Moctezuma Nongori, la iniciativa para cambiar el método de elección del diputado
federal y local migrante, pues se ancla inclusive a su visión y a sus libros que él ha estado mostrándonos en su trayectoria. Lo del epicentro agroindustrial, pues viene también de Óscar Pérez Beina, de otro doctor también especializado en esos temas. Del tema deportivo, pues hay otros compañeros que ya conocen, está Cortés Navia, está también Efraín Flores, que fue el director técnico de la selección nacional. Entonces hay muchas cosas que ni siquiera necesitas tener tú el conocimiento, pero sí rodearte de gente que lo tenga, y no necesitas solamente pues contratarlo y pagarle que esté en el gobierno, sino pues acercarte a las instituciones. Eso seguramente hay proyectos, seguramente no estoy descubriendo yo el hilo negro, sino pues hay que retomarlo. Hay acciones que yo estoy hablando que las visibilizaron desde con Genaro Borrego, que no se hayan hecho, bueno, no significa que no se puedan hacer. Hay acciones que quizá ni siquiera habían pensado, como el cablebús, que ya haciendo cuentas en un programa ya muy analítico, pues podría atreverme a decir que sería más económico que inclusive el segundo piso que se estaba planteando, porque es más sencillo generar estas torres, el cableado, y si costara inclusive más, para eso están las concesiones, para eso está la banca de desarrollo. Estas autopistas que tenemos a Frenillo, pues no las hizo el Estado, pues se generó en un esfuerzo en conjunto y se concesionó. Al final de cuentas le da un beneficio a la ciudadanía, ¿no? La misma hacia Aguascalientes, ya se hizo en otros gobiernos, ¿por qué no podemos pensar en que se haga en este o en los próximos? Diputado, buenos días. Eliezer Name, de Fotoperiodismo. Escucho con atención las propuestas que traes, se me hacen excelentes. En el caso del plan carretero que quieres hacer hacia Nayarit, excelente. Si hace el proyecto, ¿cuándo lo presentarías con la doctora Claudia Sheinbaum? No te vas a esperar a gobernar, yo creo que de una vez hay que hacerlo, ¿no? Bueno, y la otra, Zacatecas quedó fuera del tren de pasajeros, nada más va a llegar hasta Aguascalientes. Recordemos que Cañitas de Felipe Pescador pues era el epicentro, salía hacia el norte, hacia la Sultana, Monterrey, Durango, etc. Entonces, en ese aspecto, ¿qué va a hacer Ulises Mejía para que el tren de pasajeros, que hace mucha falta todavía, pudiera bajar hacia Zacatecas? Y por otro lado, pues no te interesa sacar las vías de aquí de Guadalupe, Zacatecas, etcétera, la zona conurbada, sacarlas fuera, no tienes ese plan, ese proyecto. Sí. Bueno, primero, como legislador, pues yo no ejecuto recursos. Quizá lo puedo aprobar en el presupuesto, pero tiene que ser en función de proyectos. Y el Estado, el municipio, sí tiene esa capacidad de conformar proyectos. Pues hay una infraestructura humana, de equipo, que puede dar para generar esos proyectos. Y en función de ello, cabildear. No podemos cabildear lo inexistente. Hay que cabildear recursos extraordinarios en función de proyectos que estén anclados a lo que he comentado, a tres vertientes principales, que sean técnica, financiera y socialmente viables. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahorita como legislador? Pues es eso, platicar. Ahí hay personal suficiente para que se pueda visibilizar, inclusive subirlo a las mesas de gran debate. Yo estaré en los próximos días también reunido con el sector empresarial a nivel nacional. En mis intervenciones les digo eso: pues vean a Zacatecas como un punto de desarrollo, la ubicación geográfica, la generación de energías limpias. Si la presidenta está apostándole al sector automotriz eléctrico con la construcción, fabricación de estos vehículos y de estas pues naves industriales donde se pueda producir vehículos eléctricos, pues ahí está el epicentro pues natural, aportar y ser el epicentro, en este caso, de un centro o una industria automotriz. Hay que industrializar, pero no competir con San Luis Potosí, lo que ya hace, o Aguascalientes, sino con identidad propia, la electromovilidad. Eso es parte. ¿Y por qué la electromovilidad? Por la generación de energía fotovoltaica y también eólica que tenemos simplemente en estas regiones. Proyectos como el tema del tren de pasajeros sí efectivamente quedó fuera, cuando fruto de las vías férreas se dio inclusive la toma de Zacatecas, que fue esencial para la Revolución Mexicana. Aquí coincido con usted, debería haberse propuesto una central neurálgica ferroviaria. Mejor Guanajuato logró meter el tren de pasajeros a León. Mejor Coahuila logró meter el tren de pasajeros a Saltillo, Aguascalientes y Zacatecas, donde geográficamente
pues estamos bien ubicados, deberíamos haber generado. ¿De quién es responsabilidad? No busco culpas, pero sí busco soluciones, pues de todos. Hay una cabeza en el Ejecutivo Estatal, hay 58 cabezas en los ejecutivos municipales y hay representantes populares en el poder legislativo, tanto a nivel federal como a nivel local. Si logramos una unión de todos, esas reuniones, pues claro que vamos a tener más peso que un diputado federal hablando pues al desierto de que se pueda generar esto, cuando ya traes todo un gobernador, traes tus alcaldes, tus alcaldesas, tus legisladores federales, locales, y haces un planteamiento respaldado por la academia, respaldado por la Universidad de Zacatecas. ¿Dónde está el no? Pues yo lo veo que lo hace Durango, yo veo que lo hace Nuevo León, Coahuila, Durango. ¿Por qué no lo tenemos que hacer nosotros? Hay un ingrediente que no podemos perder: la altura de mira, la madurez política. Muchos me dijeron: ¿por qué vas a Fresnillo? ¿Qué no estás viendo que es un evento que auspicia el Ayuntamiento de Fresnillo y los colores no son los tuyos? Dije: a ver, pues yo no ando en campaña, somos una institución, él representa, como haya sido, pues una institución, yo represento, como haya sido, a otra institución, y hay que converger. La pluralidad de ideas debe ser una oportunidad y no una amenaza. Hay quienes la ven como amenaza y se convierten en equipos muy sectarios. Y es eso. Claro que tenemos que... Yo ni siquiera sacaría las vías del tren. ¿Saben qué propondría? Que se conviertan en pasajeros. Que se conviertan en pasajeros. Que la carga pesada sí vaya por pues un periférico ferroviario. Pero estas vías, pues que sean, pues obviamente, un tren urbano. Pues te conectas Guadalupe con una parte de Zacatecas, ya está, ya lo tienes. Solamente es convertirlo, regresar a la esencia inclusive de Zacatecas, donde pasaba hasta un tranvía. Pues lo vemos en otros lugares del mundo, en otros lugares del país. ¿Por qué nosotros tenemos que estar limitados a lo mismo? Tenemos que dar más allá. Claro que se ocupa dinero, sí, pero ese dinero se consigue en función de la capacidad. Y como ejemplo, pues muchos que podemos dar, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si ya no hay más dudas, comentarios, yo les agradezco a los medios de comunicación principalmente que hayan estado aquí, a pesar de las múltiples invitaciones a ruedas de prensa que estén aquí, les agradezco, y pues yo quedo atento de más preguntas o más comentarios por las redes sociales, o bien nos vemos en la próxima legislativa. Si bien entramos en receso, pero allá en la Cámara de Diputados, acá arreciamos el trabajo porque estamos convencidos que efectivamente sea de otro.